Buenas noches. Buenas noches con todo. Buenas noches, Piero. Quisiera saber a ver Sí, se te si me dice escucha. si se me escucha bien o Sí, se te escucha correctamente, Frank. a ver, voy a compartir mi pantalla. Ahí se logra ver. Sí, sí se logran ver tus diapositivas, Frank. Muchas gracias, Piero. Nuevamente, buenas noches con todos los presentes. Eh, en esta oportunidad tengo el placer de poder comentarles sobre este tema de delitos de violación de la libertad sexual, específicamente el artículo 176, 176A, 176B y el 176C. Quien les habla es Fran Silvestre Lavado, egresado y bachiller de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, también conocido como la Universidad Nacional de Huacho. En la actualidad, ya voy más de un año y medio trabajando en la Fiscalía Especializada de Violencia contra las Mujeres eh, y los integrantes del grupo familiar de Lima Este. Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar con la disertación de este tema, ¿no? Y más que nada, en esta oportunidad quiero compartir experiencias porque, como les comento, ya vengo trabajando más de un año en una entidad como es la Fiscalía y específicamente nosotros vemos estos tipos de delitos, de lo que es delitos de violación de la libertad sexual, vemos los delitos de agresiones contra las mujeres, eh, entre otros, pero esas son las principales. Muy bien. Bien, vamos a empezar con el tema de delitos de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento. Este tipo de delito anteriormente era conocido como el delito de actos contra el pudor, así más específico, más breve, pero con la última modificación se le ha puesto este nombre a este tipo penal un poco más extenso. Los motivos ya les iré comentando según vaya avanzando la exposición. Muy bien, antes de llegar y tocar a lleno este tipo de delito, me parece relevante comentarles lo siguiente, ¿no? Eh, la Fiscalía de la Nación, el Ministerio Público, un 8 de marzo, que es el Internacional de la Mujer, publicó este cuadro estadístico en su página oficial de Facebook. Fue en el año 2020. Perdón, el año 2021. Este año 2022 también busqué ese cuadro estadístico, no lo publicaron. Entonces, esta estadística es del año 2021. Y esta estadística nos revela muchas cosas. Por su Día Internacional de las Mujeres, publicaron este cuadro estadístico informando de la cantidad de delitos que hay a nivel nacional, ¿no? Y cómo se está distribuyendo la carga procesal de estos. Nos señala que en los distritos fiscales que recibieron más denuncias por delitos de lesiones graves contra las mujeres son Lima Este, esto es por lesiones graves. Quien encabeza esta lista es Lima Este con 968 casos. Eh, los, los distritos fiscales que recibieron más denuncias por agresiones contra las mujeres también encabeza Lima Este, le sigue Lima y bueno, tercero está Lima Norte. Y aquí el punto más importante, el tercero, el cual es materia de análisis en esta exposición. Los distritos fiscales que recibieron más denuncias por delito de violación de la libertad sexual, los cuales incluyen, ¿no? Violación sexual, tocamientos eh, y, y entre otros. Eh, el que encabeza también es Lima Este, le sigue Lima Norte, Lima Sur y Lambayeque.
Muy bien, entonces con este cuadro trato de darles a entender que aquí nada más cerca, en Lima Este, lo cual es este distrito fiscal de Lima Este abarca el Agustino, San Juan del Lurigancho, Santa Anita, Ate, La Molina, entre otros alrededores, pero esas son las principales. Entonces es aquí donde este tipo de delitos se ha venido desarrollando a más cantidad. Y justamente soy una persona que trabaja en este tipo en este distrito fiscal y en este tipo de fiscalías. Así que considero que tengo algo de experiencia para poder compartirles y coadyuvar a su conocimiento. Voy a controlarlo ahora porque dice no voy a pasar 6 y 18. Muy bien, antes de empezar a ver el tipo penal de este delito, siempre yo cuando empiezo a analizar los delitos, cuando estudio derecho penal, trato de ubicarme normativamente, ¿no? Y aquí les he hecho un cuadro para explicarle dónde se encuentra este tipo de delito. Vemos aquí en el cuadro de la izquierda, perdón, en el cuadro de la izquierda, bueno, esta es la estructura, un análisis sistemático del Código Penal. Vemos que está el libro primero, el libro segundo, la parte especial, delitos. Y en el título 4 es donde encontramos los delitos contra la libertad, ¿no? Anteriormente está en el título 3, delito contra la familia, contra el honor, los cuales ya han venido siendo expuestos por los compañeros. Dentro del título 4, delitos contra la libertad, encontramos los delitos contra la libertad personal, los delitos de violación de la intimidad, y en el capítulo 9 es donde está nuestro tema, delitos de libertad sexual. Y dentro del capítulo 9 están los siguientes artículos, 170, 175, el 75, el 70, perdón, aquí debió ser el 76. Luego está el 76A, el 76B, el 76C. Entonces, es justamente estos tres delitos los que vamos a analizar hoy día. Principalmente el delito de tocamiento. ¿Por qué el delito de tocamiento en principal, con mayor énfasis? Porque en mi experiencia he visto que estos tipos de delitos son los que son más recurrentes. Primero, respecto al solamente dentro del grupo de violación de la libertad sexual, muy aparte de agresiones, que es lo cual nos abarca más el 80% de nuestra carga prácticamente. El 20% podríamos decir que es delito contra la libertad sexual, y dentro de ese grupo es el delito de violación, del delito de violación sexual el que tiene más carga. Y le sigue el delito de tocamientos. Acoso sexual y chantaje sexual se ven en menor cantidad, pero también llegan. Muy bien, el anterior, este cuadro fue del Código Penal, pero hablar de los delitos de violación contra la libertad sexual es hablar de agresiones contra las mujeres. Y para siempre nosotros analizar ese tipo de delitos, recurrimos bastante a la ley 30-36-4. Esta ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres del grupo familiar. ¿Por qué recurrimos bastante esta ley? Porque, como lo especifica en el artículo 4, señala que las disposiciones de la presente ley se aplican a todo tipo de violencia contra las mujeres por su condición de tales y a los integrantes del grupo familiar. ¿Y qué es violencia contra la mujer? Entonces, en el artículo 5 lo define así. La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico o sexual. Aquí resalto sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado. Y también en la misma ley, en su artículo 8, nos clasifica los tipos de violencia contra las mujeres. Y en el C está, que es materia de estudio. En el C está el delito de violación sexual, de violencia sexual, perdón, los cuales señala lo siguiente: son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico alguno. Esto es el delito de tocamientos. Asimismo, se consideran tales la exposición de material pornográfico, vulnera el derecho de las personas, es decir, voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación. Acá también está el delito de chantaje sexual, entre otros. Bien, sigamos. Bien, unas nociones respecto a este tipo de delito. Es importante señalar que en nuestra sociedad actual es palpable, se percibe que el gobierno y los demás poderes del Estado
buscan no dejar en indefensión a las mujeres que sufren este tipo de delitos. Se ve constantemente, en la noticia se ve cuando salen los políticos a indicar, ¿no? Que deben erradicar este tipo de violencia. Incluso las mismas mujeres organizan sus marchas, todo con el fin de poner a debate y mejorar el sistema de defensa contra este tipo de delitos. Entonces, es importante señalar por qué ocurre esto en nuestra sociedad actual, por qué hay tantos, por qué tanto suceden estos tipos de hechos. Y uno de los puntos interesantes es ver nuestro antecedente histórico, ¿no? Los presentes normativos que hemos tenido hasta en la actualidad. Y investigando, desarrollando ese tipo de, de, de dato, nos damos con la sorpresa que en nuestro Código Civil del 1852, nuestro Código Penales, ya sea como el Código de Maurtua, entre otros, tenían legislación aberrantes respecto a las mujeres. Así lo considera Frank, el fiscal Frank Altamirano, no recuerdo bien su nombre. El fiscal nos señala, sí, él lo dice específicamente, hemos tenido legislación aberrante. Y respecto a eso también tengo este librito, el cual se llama Historia del Derecho Peruano, de Carlos Ramos Núñez. Él, en uno de los capítulos, comenta el Código Penal de 1863, así de manera breve nada más le voy a comentar, que en uno de sus párrafos él dice que dicho proyecto regulaba como delito y tempranamente la violencia contra la mujer, aunque contradictoriamente establecía que el que había violado a una mujer virgen tendría que contraer matrimonio con ella. Estamos aquí en el año 1863, recién iniciando nuestra vida republicana. Posteriormente, en el año 1924, se dicta este famoso Código Penal de 1924, también llamado como el Código de Maurtua. Este código peruano ya empieza a desarrollar lo que son los delitos sexuales y señala lo siguiente: en torno a los delitos sexuales, la represión dependía de la conducta irreprochable de esta. Similar era la regulación del Código Penal argentino del 1886, de acuerdo con el anteproyecto Tejedor, era uno de los que impulsaba el Código Penal. Aquí lo interesante, que para que se criminalizaran los delitos de violencia sexual, la mujer tenía que ser virgen. Este código de 1924, regresó al Código de Maurtua, también regulaba ya lo que es el rapto de las mujeres. Muy bien, este código de Maurtua, con todos sus defectos, ya empezaba a mejorar y ya no era como el anterior código en la cual a las mujeres para poder, bueno, cuando se calificaban los hechos, los tipos penales, se tenía que tener en cuenta ciertas cosas, como que si la mujer es casada, o si la mujer es clasificada como doncella, o si la mujer es clasificada como viuda honesta. Entonces, estos tipos de normativa que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, yo considero que han hecho que en la actualidad sigamos viendo estos tipos de delitos tan recurrentes. En una de las ponencias que vi hace poco del doctor Jefferson Moreno de hace unos años, él también daba un dato interesante, que ya en el aspecto procesal, la declaración de una mujer, para que tenga el mismo valor probatorio que la de un varón, tenía que ser tres veces. O sea, tres mujeres tenían que declarar para que tenga el mismo valor probatorio o igual a la de un varón, a la declaración de un varón. Esa más o menos es la idea que trato de comentarles. Bueno, y nuestra sociedad peruana y respecto a los casos mediáticos emblemáticos. Es recurrente ver en las noticias hoy en día que tal persona en tal bus, tal persona en un tren, en el metro de Lima, tocó a una persona, la grabó, la encontraron con el cierre abajo. Entonces, hasta hoy en día vemos estos tipos de casos. Bien, aquí hay unos casos mediáticos respecto a este tipo de delitos, de delitos de tocamiento, las cuales he encontrado, y la más conocida de los últimos años. Aquí tenemos la primera imagen es la de un abogado llamado Adolfo Bazán.
fue denunciado por una modelo llamada Macarena Vélez. Macarena Vélez, sí, ahí está su nombre, Macarena Vélez. Él lo denunció por el delito de tocamientos. Incluso fue bastante sonado este acto, creo que fue entre 2018 por ahí. También tenemos un caso de este personaje, Enrique Espejo se llama, está a la derecha, con la señorita Enrique Clara Seminario. Esto creo que sigue todavía en investigación. También es por el delito de tocamientos. En la tercera imagen tenemos el caso de un político del partido Perú Libre, el actual gobierno. Ahí señalan que acusan de tocamientos a un ex candidato al Congreso. Y el caso más sonado, considero el más escandaloso, tal vez podría clasificarse, es el de un ex congresista del penúltimo congreso que hubo. Este congresista de apellido Mamani fue acusado fue denunciado de un hecho respecto al cual él estaba subiendo en un avión bueno, se encontraba ya en el avión y el avión estaba por emprender el vuelo y había una aeromoza a su costado y que él la tocó, creo que su mano, alzó la mano, la tocó su cintura o su parte íntima. Y lo denunció y bueno, esto también fue mediático, creo que la hermosa nunca salió a dar su imagen y todo, pero salió por todas las noticias. Y lo más peculiar es que pasaron los días y todo esto, creo que una vez que él, como él era político, tenía ciertos derechos, la cual el Congreso tenía que decidir, ¿no?, qué tipo de sanción se le daba, ¿no? Y pasaron los días y no tenía ninguna sanción y una de las noticias, uno de esos videos que el mismo congresista de apellido Mamani publica en sus redes sociales, él mismo se burla, pareciera que se burla porque hace un video en la cual señala así su mano, siendo la mano sasa, es por eso que hay una imagen al costado con tremendas manos, ¿no? Entonces, como vemos, estos tipos de casos son recurrentes y es probable que sigan apareciendo. Bien, ahora analicemos el tipo penal del 176, el delito de tocamientos, el cual señala así: el que sin propósito de tener acceso carnal regulado por el artículo 170, es el delito de violación sexual, realiza sobre una persona sin su libre consentimiento, tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en sus partes íntimas o en cualquier parte de su cuerpo, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 3 ni mayor de 6 años. En el segundo se agrega también un segundo párrafo, que si el agente realiza la conducta escrita en el primer párrafo mediante amenaza, ahí está la modalidad, mediante amenaza, violencia, o aprovechándose de un entorno de coacción o cualquier otro que impida a la víctima de dar su libre consentimiento, valiéndose de cualquiera de estos medios, obliga a la víctima a realizarle sobre el agente, sobre sí misma o sobre un tercero, la pena privativa de libertad será no menor de 6 ni mayor de 9 años, le agrega. Y el tercer párrafo respecto a los menores de 18 años, ¿sí? Entre 14 y 18 años, y la pena se incrementa en 5 años. Este es el tipo penal. Ahora hagamos un análisis de la tipicidad objetiva, el cual indica que, según la doctrina que he encontrado, que el delito se configura cuando el agente realiza tocamientos, actos de connotación sexual, actos libidinosos, sin intención de imponer el acceso carnal. ¿A qué se refiere con tocamiento, no? Tocamientos lo entendemos por rozar, palpar, manosear o hacer fricción en la parte íntima de la mujer. Es importante resaltar que no debe tener la intención del acceso carnal. Su intención debe ser obtener una satisfacción sexual, pero no la de penetrar a la víctima. Porque si fuera su intención de tener un acceso carnal, se podría configurar el delito de violación sexual en grado de tentativa. Se entiende que ese tipo de delitos no se tiene el consentimiento de la víctima. Las modalidades en este tipo de delito son las siguientes. Primero, se hace mediante amenaza, violencia o aprovechándose de un entorno de coacción en la cual obliga a la víctima a realizarle sobre su cuerpo tocamientos indebidos en sus partes íntimas. Segunda modalidad, el agente con la finalidad de solo observar obliga a la víctima a realizarse. Esto lo denominan a veces en la jerga común como voyeurismo, creo, para que la misma persona, o sea, la agraviada, la víctima, se haga a sí mismo tocamientos. El tercero, el agente obliga a que la víctima realice efectivos tocamientos indebidos en el cuerpo,
de un tercero que se encuentra en la escena del delito. Algo importante también que me estaba olvidando es que este tipo de delito de tocamientos, hace unos años, antes que se dé la modificación de este artículo, se consideraba que la introducción digital, así lo llaman, así lo denominaban algunos dogmáticos, introducción digital, la cual puede ser las manos, ¿no? Los dedos, o la introducción de otro elemento que se pareciera al órgano reproductor del varón, se consideraba como delito de tocamiento nada más. Y no se consideraba como delito de violación hace muchos años. Eso también lo voy a comentar más en otras diapositivas. Sí, bien. En mi experiencia en la Fiscalía de Violencia contra la Mujer y las entidades del grupo familiar, una vez tuvimos un caso peculiar en la cual nos pusimos a analizar, ¿no? Si es que correspondía el delito de tocamientos o correspondía el delito de violación sexual. La duda era la siguiente. En este caso, no ha habido una penetración, pero lo que sí ha habido es una succión del varón hacia la vagina de la mujer. Vamos a leer el hecho para que me puedan comprender un poco más. De los actuados se desprende que el día 1 de enero de 2022, sí, este hecho fue justo en Año Nuevo, justo en festividades es cuando aumentan ese tipo de delitos. El día del 1 de enero, no he puesto la dirección por obvias razones, la agraviada y el imputado se encontraba en una reunión por Año Nuevo en la terraza. En dicho inmueble la domiciliaba la agraviada como inquilina. Es así que el día en mención, a horas 10 de la mañana, la agraviada se retira de la terraza acompañada por su cuñada y su amiga con su pareja, con dirección a su cuarto ubicado en el 5º piso, en donde procede a descansar recostándose en la cama, boca arriba, y cuando se encontraba durmiendo siente que le empiezan a besar, entre paréntesis, tipo succión, sus piernas, su vagina, y le tocan todo el cuerpo. Al despertar quedó en shock, observando que su falda se encontraba a la altura del ombligo, y le reclamó al imputado, que de inmediato se retiró. Ella se dirigió al baño, luego subió a la azotea, comunicando lo sucedido a su pareja, y se generó todo un conato. Este hecho incluso lo comenté con los compañeros del miembro, con los miembros del ex Vita, con algunos compañeros, y bueno, ahí nació un pequeño debate. Igual en el despacho también nació un pequeño debate, si es que esto podría configurar, ¿no?, el delito de violación sexual o el delito de tocamientos. No sé qué opinan ustedes, creo que no, creo que nadie puede participar, ¿no? No sé si, bueno, no, ¿dónde puedo ver los mensajes? No sé si están escribiendo tampoco. Ahí así, acá estoy viendo los mensajes, perdón. Sí, Fran Almanza Altamirano era el fiscal. Bueno, entonces teníamos esta duda todos, ¿no? En el despacho, era la primera vez que veíamos un hecho así. Bueno, el tipo del delito de tocamientos lo vemos recurrente, pero un hecho así específico, en la cual el imputado le da un beso a la mujer en su parte íntima. El dato que no está aquí es que ese beso le da cuando ella tiene puesto la ropa interior. Aunque ahí entre las declaraciones de la gravedad como la agraviada, en el transcurso del proceso va a dar diversas declaraciones, una en la declaración policial, otra también va a dar, no es una declaración en sí, pero también la da en la evaluación psicológica. Entonces ahí también da un relato más extenso, y entonces muchas veces ahí puede haber ciertas contradicciones, ¿no? Y entonces, pero se intuía y parecía que sí le había dado el beso, pero con su ropa interior. Entonces, al final, incoamos por el tipo de delito incoamos a proceso inmediato por el tipo de delito de tocamientos indebidos y no por el delito de violación sexual. Porque si vemos el tipo penal, alguien está levantando la mano, creo. Piero, Sí, está levantando la mano Luis Carlos Bernal. Sí, a Luis ver. Carlos. Sí, buenas. Quería hacer una pregunta Sí, respecto claro, claro.
Sí, con este dato, qué bueno que dijiste que habías recogido respecto al tema de que había una ropa interior de por medio. eh, Objetivamente tiene connotación respecto a tipificar el hecho, o sea, el tema de la ropa interior, ¿no? Que si tiene ropa interior o no respecto al Allá, beso. Esa es mi cuestión. allá, sí, te entiendo, y gracias por la pregunta. Este, si es que hubiese sido con ropa interior o sin ropa interior, consideramos que lo hubiésemos tocado como delito de tocamiento, porque es un beso y tal vez hasta una succión, pero no ha habido una penetración. Eh, si es que en una de las declaraciones la gravedad decía, yo sentí que penetró tal vez, no sé, su lengua o introdujo un objeto, ahí tal vez podría ser el delito de violación, pero sea ya con la ropa interior o sea sin la ropa interior, fue solamente este beso y succión. Pero igual seguíamos en la duda, pero cuando ya nos dimos cuenta de este dato de la ropa interior, ya fijo que no ha habido penetración, quedamos. Entonces ya por eso lo configuramos dentro del delito de tocamientos. Y esto fue el caso que he recogido para poder comentarles, ¿no? Digamos. Ya, este es un caso mediático muy interesante, surrealista, utópico, incluso podría considerarlo, que sucedió, no sé cuántas, seguro muchas personas habrán escuchado de este tipo de casos. Un caso que incluso fue tan relevante que obligó a los legisladores cambiar el tipo penal. Ya lo voy a comentar por qué. De manera breve, esto por aquí había hecho unas anotaciones respecto a este caso. No lo tengo a la mano. De manera breve, comentarle que Max Álvarez Medina era un médico egresado de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una persona considerada muy inteligente, con notas sobresalientes e incluso ganó una beca y, hizo maestrías en, en Argentina y en Brasil. Y para el año 74, 80, después de haber hecho todo ese tipo de estudios, de tener notas sobresalientes, él empieza a atender, ¿no? A trabajar en Lima. Y poco a poco, por el buen trabajo que hacía, poco a poco se fue generando la fama, ¿no? Y empezaba a hacer cirugías a modelos, a políticas, incluso dicen que le hizo a la primera dama, incluso hasta Keiko, en ese tiempo Susana Iguchi, ¿no? Su hija, a Keiko, también le hizo. Entonces era un médico muy famoso. Eh, pero en el año 2002, después de ya ciertos escándalos, sucede un hecho peculiar, reprochable, a todas luces, en la cual otro dato, él cuando hacía sus operaciones, se drogaba, consumía cocaína. Y entonces, en uno de esos actos que hacía, bueno, dicen que tocaba a sus clientes, las tocaba, que eran mujeres, ¿no? Las tocaba, se masturbaba él también y le introducía objetos parecidos, ¿no? Al miembro del varón. Entonces, una de las modelos que ya sentía ese tipo después las anestesiaba primero, ¿no? Después de la anestesia ya estaba sospechando, decide grabarlo y pues ahí descubre que era cierto todo lo que estaba pensando, ¿no? Y entonces ahí la primera imagen es cuando él está siendo grabado y haciendo ese tipo de actos, el cual lo pasaron a nivel nacional. Creo que la conductora Magali Medina fue la que transmitió ese video, ¿no? Y bueno, pasado esto, ya su carrera, que era, bueno, de la cual era considerado como un cirujano de las estrellas, fue de caída, ¿no? Posteriormente, él en el año, sí, bueno, él estuvo prófugo, de ahí se le inició un proceso, eh,
por el delito de violación sexual, consideraban muchos, pero solamente fue acusado y sentenciado por el delito de tocamientos, porque él tenía, creo que, disfunción eréctil o tenía problemas en el ámbito sexual, y es supuestamente por eso que él se drogaba, dice en su defensa, que él se drogaba porque, uno, porque supuestamente hacía mejor bien su trabajo, o cuando eran largas horas de hacer su cirugía, no, ya para no quedarse dormido, se drogaba para poder, él acepta que se drogaba, para poder tener más energía, ¿no? Otra versión dice, no, que él se drogaba para, pues, para tener el acto libidinoso o sexual. Él introducía objetos, pero no su miembro viril, sino otros objetos a las mujeres, ¿no? Y a la vez le hacía tocamientos. Entonces, para esa fecha, el año 2002, 2003, este tipo de actos se configuraba como el delito de tocamientos y no como el delito de violación sexual. Él fue sentenciado por este hecho a 4 años. Imagínense, solamente a 4 años por hacer todo ese tipo de actos. Pero no fue tan escandalosa esa sentencia, porque él ya arrastraba otro hecho más grave, que era que en uno de sus operaciones falleció una modelo famosa, Valaresa, se llama Valaresa, algo así. Y aparte ya, y cuando nació este escándalo, salió, le investigaron más y tenía otro tipo de acto, que por los años 90 falleció otra persona, y también había dejado paralítica a otra modelo, etcétera. Pero bueno, acumulado todo esto, vino ya este video de tocamientos, y ahí cuando ya la rebalsó, ¿no? El vaso, y estuvo preso. Su final fue que se suicidó, si no me equivoco, sí, se suicidó en la cárcel, y pues ahí el diario Ajá, entre otros, sacaron ahí la noticia que murió. Pero, ¿cuál es lo relevante respecto al tema jurídico? Es lo siguiente, que se dieron modificaciones a esta ley, este artículo del 160. Inicialmente, como les he mencionado, el nombre del tipo penal era solamente actos contra el pudor. Respecto, así nació con el código del 91, ¿no? En el año 2004, ya pasando el hecho mediático que les he contado, se modifica mediante la ley 28251, y bueno, el segundo cuadro perdón, sí, el segundo cuadro es el resultado de la modificación mediante el 28251. El cual señala, ¿no?, que el que sin propósito tener acceso carnal regulado por el artículo 170 con violencia o grave amenaza realiza sobre una persona, u obliga a efectuar ese sobre sí mismo, sobre tercero, tocamientos en sus partes íntimas o actos libidinosos. Ahí lo he resaltado, este tocamiento, porque ya se empieza a sonar este tipo de nomen juris, este tipo de nombre, para posteriormente ya darle este nombre, ¿no? Y a eliminar el acto contra el pudor, el nombre de acto contra el pudor. El delito ahí lo regulan para no menor de 3 años ni mayor de 5 años, ¿no? Originariamente era no mayor de 3 años, nada más entre 0 a 3 años. Bueno, esa modificación del 2004 nos señalan que no, entre 3 a 5 años iba a ser el rango. Hay agravantes, y los agravantes podrían hacer que tenga una pena de entre 4 a 6 años. Con la ley 2874 del 2006, hay modificaciones, y principalmente se agrega entre las agravantes, que es la 1 y la 2, que es la misma que había en los años anteriormente, se agrega el numeral 3, que si el agente tuviera la condición de docente auxiliar o otra vinculación académica, que le confiera autoridad sobre la víctima, ¿no? Ese ya sería otro agravante. Y la pena sería entre 5 a 7 años. Y posteriormente hubo una última modificación mediante la ley 30838. Esto modificó no solamente este artículo, sino todo el conjunto de los delitos contra la libertad sexual del 2018, esta ley. Y ahí se le cambia el nombre juris y se le pone el nombre de tocamientos, acto de connotación sexual o acto libidinoso sin consentimiento. Si se fijan en el segundo cuadro, primera línea del párrafo, la primera línea, el que es subrayado, es lo que cambia ahí el aspecto de que ya la introducción de un objeto o la introducción digital ya era regulado como lo descarta. O sea, ya ese tipo de hecho va a ir enmarcado dentro del artículo 170, y lo demás, tocamientos, ya solamente era dentro de actos contra el pudor, ¿no? Ahí, haciendo un análisis, ese resultado que se dio, ¿no? No es que específicamente se dijo, ¿no?, que acá se dice que ya no, la introducción digital
no abarca aquí, ¿no? Sino simplemente ahí así fue como se hizo la modificación. En esos años, cuando no está especificado este tema, hay autores, lo señala Salinas Siccha, en esos tiempos Bramón Arias, García Cantizano y Vía Stein son los autores que indicaban, ¿no?, que la introducción digital configuraba actos contra el pudor. Así señalaban en sus libros, pero ya todo esto quedó descartado cuando se emitió la ley 28255 del 2004. Y acá lo interesante también es de estas modificaciones, lo que me ha llamado a mí la atención, es que ¿por qué motivo se quita el nombre de pudor, acto contra el pudor, y ya solamente le pone tocamiento, acto de connotación sexual o actos libidinosos? Entonces, analizándolo, podría comentar lo siguiente, y en conjunto señalar lo que es el bien jurídico protegido. Respecto a esto, tendría que comentarles lo siguiente. Los delitos de libertad, de violación de la libertad sexual, en nuestros inicios de legislación penal, lo que el derecho penal supuestamente trataba de defender era y coadyuvado, ayudado por la religión y la moral, era regular la conducta humana, manteniendo ciertos estándares éticos sociales. Bueno, posteriormente se le fue apartando, ¿no?, como sabemos, a la religión, a la moral, y solamente esto es una función de regular la conducta, solamente es una función del derecho, y no tenía que entrometerse la religión. A partir de eso, se van dictando las leyes respecto a materia penal, señalando que lo que no se defiende no es una conducta reprochable, o no se defiende el recato de las mujeres, sino lo que se defiende es su libertad, y no hay que ninguna otra persona extraña se inmiscuya dentro de la esfera privada de una persona o de una mujer, dentro de su esfera de vida sexual. Salinas Siccha señala respecto a esto, que en el Código Martel, que había indicado anteriormente, en su libro segundo, señala que el Código Martel se tipificaba los delitos contra las buenas costumbres, las cuales consideraban como un elemento empírico cultural en el tipo, como el de mujer de conducta irreprochable, los cuales constituían claras manifestaciones de una criminalización moralizadora y discriminatoria, convalidada doctrinariamente y, como es natural, dio origen a una extensa jurisprudencia cuyas tendencias se aprecian hasta la actualidad. Eso, lo que les trato de decir es que anteriormente trataba de regularse o proteger el pudor, más que la libertad sexual de una mujer. Entonces, había ciertas diferencias. ¿Cuál fue el resultado de esto? Que las personas no obedecían esto. Estas normas con rasgos moralizadores, los varones no la respetaban, no hacían caso, y parecían más que nada una regulación simbólica, y no había una verdadera defensa de los derechos de las víctimas. Entonces, los legisladores, sobre todo los legisladores alemanes, se preocuparon por ese tema. Entonces, en busca de una solución, recurrieron, por ejemplo, al tema del contrato social de Rousseau, de la época de la Ilustración. Y entonces ahí vemos que según la teoría del contrato social, los ciudadanos le dan el poder político al gobierno o a los legisladores con la finalidad de que los proteja de intromisiones ajenas a su esfera personal. Los ciudadanos de ningún modo establecieron el poder político para que les tutele moralmente o para obligarlos a asumir determinados valores éticos. Entonces fueron estos tratadistas alemanes los primeros que regularon este tipo, con este nombre ya, descartaron dentro de su legislación penal este aspecto de este nombre de delitos contra la moralidad,
y introdujeron el tema de delitos contra la autodeterminación sexual, que viene a ser similar a lo que nosotros regulamos en la actualidad como delitos contra la libertad sexual. Entonces, se entiende por qué anteriormente se llamaba actos contra el pudor y posteriormente fue modificado ahora con el nombre de tocamientos, actos de connotación sexual, ¿no? Espero que haya quedado claro y se me haya logrado entender este tema. Entonces, sabiendo esto, el bien jurídico es la libertad sexual, el cual lo conocemos como libre derecho a la autodeterminación sexual y de impedir la intromisión de terceros en la esfera privada. ¿Qué se entendía igual por pudor? Era el sentimiento de reserva o retracto individual en materia sexual. El ejercicio de la libertad sexual no se limita únicamente a la realización del acto sexual, sino también a cualquier tipo de acto libidinoso ajeno al acceso carnal. Y acá lo importante, ¿por qué es la relevancia de la presión de ese tipo de delitos como tocamiento, ¿no? La trascendencia de los actos contra el pudor es inminente, ataca la reserva sexual, entendía que esta como la esfera más interna de la sexualidad, que importa también su libre desarrollo y óptimo desenvolvimiento de común idea con el bien jurídico de la libertad sexual. Bien. Siguiente diapositiva. Los sujetos, sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto activo puede ser cualquier persona, varón o mujer, no se exige alguna cualidad o condición especial, es considerado como un delito común o de dominio. El sujeto pasivo es cualquier persona mayor de 14 años, ojo con este dato que es mayor de 14 años, y si tiene menos, se subsume dentro del 176A. El artículo del 176A es el mismo nombre, pero se le agrega, ¿no? Contra menores de edad, pero se entiende por menores de 14 años. Respecto a la tipicidad subjetiva, este es un delito netamente doloso, no cabe la imprudencia, si llegan a evidenciarse tocamientos en los genitales de una persona de manera casual, sería atípico. Respecto a la tentativa y consumación, se consume en el momento en que la gente realice sobre la víctima o le obliga a esta a efectuar sobre sí misma o un tercero tocamientos indebidos en sus partes íntimas. La tentativa se dará cuando el sujeto activo, habiendo ejercido la violencia o grave amenaza sobre el sujeto pasivo, no logre realizar el acto. Vamos ahora con las circunstancias agravantes. Haciendo una hermenéutica jurídica, no solamente ya con el 176, sino también recogiendo lo señalado por el artículo 177, encontramos las siguientes agravantes. La amenaza. Mediante amenaza o violencia o aprovechándose de un entorno de coacción de cualquier otro que impida a la víctima de dar su libre consentimiento, hará que la pena sea entre 6 a 9 años. Si es entre 14 y 18 años, la pena aumenta hasta entre el mínimo de 11 años y hasta un máximo de 14 años. Registrar el acto libidinoso, el cual significa cuando la persona busca registrar o transmitir mediante algún medio audiovisual o tecnológico. Respecto a este caso de cuando registran, hay un caso que conocimos ahí en la fiscalía, es cuando no se desarrolló mucho porque la denunciada indicaba que era violación sexual. Y bueno, sí, más parece que era para que se configure ese tipo de delito con su relato inicial, ¿no? En la cual señalaba que fuera un hotel y que supuestamente su pareja, bueno, iban a tener supuestamente intimidad, pero después se pusieron celosos, salió una discusión y que en una de esas la denunciante ve que el celular del varón estaba ahí puesto en la sillita, en una silla o una mesa, queriendo grabarlo. Entonces, más o menos, podría, si se hubiera estado el delito de tocamientos, así más o menos sería el hecho, ¿no? Las agravantes de crueldad, alevosía o para el fin que sea denigrar, nos señala lo siguiente, ¿no? Respecto a la crueldad, el agente realiza los actos contrarios al poder
haciendo sufrir en forma inexplicable e innecesaria a su víctima. Respecto a la crueldad, para que se configure esta agravante, tiene que haber dos aspectos. El sufrimiento, que sea aumentado deliberadamente, y que el padecimiento sea innecesario y prescindible para lograr el propósito del agente. La alevosía se entiende como esto, en palabras simples, como traición, ¿no? El agente actúa a traición, vulnerando la gratitud y confianza que le tiene su víctima. Este tipo de casos sucede más, por ejemplo, cuando el tío o el profesor, ¿no? Tienen se le da cierta confianza en un estado, la familia le otorga cierta confianza y se aprovechan de esto y a traición hacen ese tipo de delitos. Denigrar es cuando se busca degradar o humillar a la víctima. Esto puede pasar, no sé, cuando en el caso de los ex o los amigos, ¿no? En situación de venganza, aparte de realizar esos actos, bueno, lo hacen con el fin de denigrarla. Algo que llama bastante la atención es que este tipo de delitos, y los cuales vemos en la fiscalía, son muchos, los cuales suceden dentro de un ámbito familiar o dentro de una misma casa habitacional. Me hace recordar algún caso, por ejemplo, en la cual aquí en esta agravante de la edad, sí, en esta agravante de la edad podríamos configurarlo. Menor era incluso, perdón, era menor que 14 años, creo que 11 años tenía, se configura más en el 176A, en la cual denuncia a un padre que su hija había sido tocada por el padrastro, por su padrastro. En ese momento, en ese tiempo, la hija vivía con su mamá y con su padrastro aquí cerca, en uno de los distritos de Lima Este. Y en en esos actos en los cuales están durmiendo juntos, supuestamente los tres, ahí la habría tocado el padrastro a la niña. Y puede que sea cierto, pero a veces nos da a pensar que esto sea como un acto de venganza también, porque sucede que el esposo, el padre biológico, quería regresar con la madre, quería regresar, desea regresar con la madre. Inicialmente la madre biológica de la niña le pedía para regresar, pero nunca le hizo caso. Después la madre obtuvo otra pareja y vivían juntos, ¿no? Con la niña. Y entonces el padre, no sé, por celos o acto de venganza, habría hecho esta denuncia. Este tipo de casos todavía están en investigación. Son largos el proceso, no porque la norma lo diga, sino porque muchas diligencias a veces se retrasan por la cantidad y por la falta de recursos, ya sea de personal o de materiales o de locales, entre otros. Hay un caso interesante, no sé si me va a dar tiempo, creo que son las 7 ya, que quería contarles también. Ese era el caso de... No, bueno, sigamos. Si que me sobra tiempo, les comento el caso. Ya, bueno, todo esto era respecto al delito de tocamientos. Es el delito, el 776B, el delito de acoso sexual. El cual el tipo penal señala lo siguiente, ¿no? Que de cualquier forma vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto, cercanía con una persona sin el consentimiento de esta para llevar a cabo acto de connotación sexual, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 3 ni mayor de 5 años, e inhabilitación. Igual pena se aplica a quien realiza la misma conducta valiéndose del uso de cualquier tecnología o información de la comunicación. Tipicidad objetiva. ¿Cuándo se configura este tipo de delito? Se configura cuando el agente, sin contar con el consentimiento de cualquier forma, vigila, persigue, hostiga, asedia, busca establecer contacto con la finalidad de materializar actos de connotación sexual. Este delito es nuevo, pero ya antes era regulado solamente en el ámbito laboral y administrativo. Con esta ley, la ley 2794-2,
llamada Ley de Prevención y Sanción de Hostigamiento Sexual. Sirve para imponer sanciones administrativas o laborales a consecuencia de acto de hostigamiento sexual. Antes solamente se sancionaba así de manera administrativa, laboral, pero hoy en día, si se corrobora este hostigamiento sexual, también configura el delito de acoso sexual. El sujeto activo de este delito viene a ser cualquier persona mayor de 18 años, hombre o mujer. El sujeto pasivo es cualquier persona, no hay límite de edad en este tipo de penal. Y la tentativa, y respecto a la consumación, este es un delito de mera actividad, no requiere un resultado ni que sea reiterativo. No requiere necesariamente que se altere el normal desarrollo de la víctima cotidiana de la persona. No es posible la tentativa. Respecto a este punto de no se requiere necesariamente que se altere el normal desarrollo de la vida cotidiana, es importante resaltar porque en esta normativa de la ley 2794.2, solamente el cual toca el aspecto administrativo, como les señalé, ahí sí solicita que el resultado sea que se haya afectado el normal desarrollo de la vida cotidiana de la persona, ¿no? Para este tema administrativo y laboral. Pero para el aspecto del delito, ya no se requiere. Y les comento un hecho anecdótico. Yo cuando iniciaba mis actividades, mis funciones en la Fiscalía, yo cuando estaba proyectando un caso de este tipo que estaba proyectando, creo que era la apertura. La apertura de diligencias preliminares, esta disposición está proyectando, entonces yo ya había terminado todo respecto a este delito y se lo entrego, ¿no? a mi superior, y entonces ella me indica, ¿no? Que te ha faltado un punto, me dice. ¿Qué se realiza? Bueno, cuando uno hace la apertura de las diligencias preliminares, ¿no? Ahí ordena que se realicen ciertas diligencias, como es las declaraciones, la constatación fiscal, entre otras. Y había algo importante que poner, el cual se me había pasado a mí, que se haga la pericia psicológica y que se especifique si es que se ha alterado el normal desarrollo de la vida cotidiana de la persona. No se exige para que se configure este delito, pero es relevante, y es importante, ¿no? Porque si aparte de que se haya pasado estos actos y también se haya obtenido el resultado de que se ha alterado el normal desarrollo de la vida cotidiana, pues es más fehaciente este delito. ¿Qué otro caso peculiar que he visto respecto a delito de acoso? También vimos un caso en la cual una mujer remite su denuncia, en la cual señala que cada vez que pasaba o cada vez que salía de su casa en cierta cuadra en el transcurso hacia su trabajo, había una moto que lo seguía o que aparecía de vez en cuando. Y entonces cuando hicimos la apertura de diligencias preliminares, también hay cierta diligencia que se debe realizar y cual también se me estaba pasando. Cuando en ese tipo de casos, porque la mujer hace la denuncia pero no reconoce al imputado, porque simplemente siempre lo ve pasar en su muerte. Pero parece que sí, es como mototaxi, y parece que sí sabe cómo es el rostro, ¿no? Entonces, en estos casos, cuando no se conoce la identidad, lo que se hace es el identikilo, denomina, ¿no? O cuando a mano los especialistas dibujan, ¿no? Como un retrato hablado. Y hace poco, último también que quería comentarles, respecto a este tipo de caso, nos ha llegado una denuncia, ¿no? Aquí justo lo tengo en la mano, le saco una copia, no puedo mostrarle, porque estos temas son bastante delicados, creo que la misma norma me prohíbe. Pero les puedo comentar que este tipo de casos también sucede bastante en los colegios, en las universidades, ¿no? Aquí hay una señorita en compañía de su padre que hace una denuncia, señorita de 15 años, señala que su profesor siente que su profesor la acosa. ¿Cómo? ¿En qué sentido la acosa? La mira constantemente. A la hora de la salida, mientras esperaba que me recogieran, observé que el profesor estaba parado mirándome fijamente todo el cuerpo. En la clase también estuvo mirándome casi toda la clase. Y en un momento de la clase me hizo una pregunta que no tenía nada que ver con el tema. Él me dijo, ¿tienes amigos con derechos? O sea, el profesor le pregunta a la alumna, ¿tienes amigos con derechos? Es totalmente impertinente e inoportuno para hacer esa pregunta. A lo que la niña a lo que la menor le responde que esa era una pregunta fuera del tema.
El profesor nos indica que estudiamos de forma de estudiantes que formamos parte del comité del aula, donde debemos reunirnos con él. Bueno, el profesor la cita en cierta hora, fuera de la clase, ya después de la salida, entonces la agraviada se queda, pero se queda con su amiga, para que cuando el profesor la ve que está acompañada la menor, la denunciante, dijo, ya no hay nada que hablar. Y bueno, se asustó. Y otro hecho que pasó aquí es que en una de esas, la niña en una de las salidas le viene a recoger parece que es su hermano, su primo, y de lejos el profesor le dice, mis alumnos no pueden tener enamorados, le dice. Mis alumnos no pueden tener enamorados. Y creo que al día siguiente le pregunta, ¿es tu enamorado? Entonces, este es un caso nuevo, la cual vamos a iniciar sobre el tribunal, llamaremos a todos, y pues luego la fiscal verá qué tipo de diligencias se hace, o tal vez ya se acusa, ¿no? Sigamos. Por último, el delito de chantaje sexual. Es un delito que se difunde muchas veces por las redes. Incluso ahí obtuvo una imagen que también fue compartida dentro del grupo de Lexes Vita. Bueno, un grupo de donde están solamente los varones y mujeres también, algunos. El tipo penal dice lo siguiente: el que amenaza o intimida a una persona por cualquier medio, incluyendo el uso de tecnología de la información comunicativa, para obtener de ella una conducta o acto de connotación sexual, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 2 ni mayor de 4 años. La pena privativa de libertad será no menor de 3 ni mayor de 5 años sin inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 5, 9, 10 y 11 del artículo 96. Bueno, en resumidas palabras, ¿no? Ahí está una imagen cuando te amenazan, por ejemplo, tú para obtener ciertas conductas sexuales, te obliga a hacer algo, ¿no? Entonces ahí se podría configurar un delito de chantaje. Tipicidad objetiva. Se configura cuando el sujeto activo intimida a una persona haciéndole saber que está dispuesta a divulgar un hecho susceptible que causa perjuicio a la agraviada, con el propósito de tener una conducta sexual. Aquí también me gustaría comentarles un caso que hemos visto, que estamos viendo hasta hoy en día. Es de chantaje sexual. Poquísimos han llegado, esto es menor cantidad, pero sí llegan. Chantaje, en resumidas palabras, en chantaje sexual buscas que la otra persona, la agravada, haga algo, si no tú vas a perjudicarla a ella, divulgando cierta información o haciendo algo, ¿no? Que la va a afectar, entonces la estás chantajeando, ¿no? Hay un caso que ha llegado ya hace buen tiempo, en la cual una de las agraviadas conoció a una persona por Tinder de un distrito de Lima Norte, y se citaron, se conocieron y tuvieron intimidad. Posteriormente, el varón, al cual conoció por Tinder, bueno, es algo peculiar también lo que sucede, es muchas veces que en la fiscalía son personas, ya a veces los fiscales mayores, ¿no? Son personas cierta edad avanzada, y cuando leen Tinder, esas cositas, como que hay ciertas confusiones, ¿no? Pero bueno, también hay bastantes jóvenes que están entrando, a diferencia del judicial, ¿no? Yo creo que en las fiscalías hay bastante, en mayor cantidad están los jóvenes. Bueno, lo conoció por Tinder, tuvieron intimidad, el imputado la vuelve a llamar o le intenta citarla días posteriores o semanas posteriores, y la agraviada, la denunciante ya no quiere asistir. Entre sus excusas, le dice que está en su periodo, y entonces el imputado es una persona muy colérica y le empieza a decir de todo, le insulta, a palabras que no puedo reproducirlas, pero también le dice como que yo quiero una mujer que no me tenga poniendo peros, yo quiero una mujer que cuando le llame venga, eres una calienta H, o sea, esas cositas le dice. Y en su intento, en su afán, días posteriores, de querer convencerla de que regrese a su vivienda Lima Norte para que vuelvan a tener ese mismo acto, le dice ahí que voy a divulgar estas imágenes
las cuales yo he grabado, no le dice, y entonces, si no haces eso, que, etcétera. Y entonces ahí la agraviada le dice, te voy a denunciar, que eres un hombre así, ¿cómo te atreves? Y en ese momento el imputado empieza a borrar las imágenes. Y justo la agraviada, de una manera más hábil, reenvía esos mensajes de WhatsApp, reenvía esos mensajes a su amiga, creo. Y entonces, bueno, de eso trae el pantallazo, la trae la fiscalía y todo se está evaluando, ¿no? Entonces, este tipo de actos se dan en la actualidad y más con este tipo de redes sociales, con estas aplicaciones de citas, entre otras. ¿En qué está el caso? El caso sigue ahorita en análisis, ya se ha acusado y pues está ahí en etapa de intermedio, ¿no? Se acaba de acusar. El sujeto activo en el delito de chantaje sexual es un delito común de dominio. Cualquier persona mayor de 18 años de edad puede ser autor, hombre o mujer, conocido o desconocido. El sujeto pasivo es cualquier persona, no se exige cualidad especial. La tentativa de consumación se consuma con el solo anuncio del agente que se dispone a publicar o denunciar un hecho o conducta perjudicial si la víctima no le compra su silencio. No interesa que la víctima llegue a realizar la conducta sexual. No es posible la tentativa. Muy bien, y para finalizar, creo que ya acaba mi tiempo. Quisiera comentarles esto. Para investigar esos tipos de delitos, tenemos que abocarnos al Código Procesal Penal, pero también a esta ley 3034, que genera como una especie de proceso especial. Y para que lo tengan en cuenta, ¿no? Tal vez les pueda ser útil. Todos creo que estamos cerca, o alguien, tenemos algún conocido que a veces ha sido denunciado por el delito, no de violación sexual, sino delito de agresiones, que es el mismo tipo de proceso. Habrán escuchado ese tema de las medidas de protección, que es casi como automático, etcétera. Del SEIN habrán escuchado, ¿no? Más o menos ahí les voy a dar una idea para que la tengan en cuenta. ¿Cómo se inician la denuncia? En estos casos la denuncia puede ser en el SEN o puede ser en la... Bueno, el SEN te va a recibir la denuncia y la va a trasladar a la entidad que corresponde, ¿no? Que es como la policía. También se puede hacer en el Ministerio Público, en el Juzgado de Familia y entre ellos. Pero el SEN te da esa facilidad. Ya una vez que en este tipo de delitos está la peculiaridad de que el policía remite el informe policial a la fiscalía, pero también y de manera, o bueno, antes tiene que remitirlo al Poder Judicial, pero no a un juzgado penal, a un juzgado civil. Y este juzgado civil, en base a la ley 3034, es la que otorga las medidas de protección. Posteriormente, el juzgado civil, desde el 1.2, remite esa información la cual se le está otorgando o no se le está otorgando la medida de protección a la agraviada. La norma dice que es un breve plazo, en días nada más, pero en la actualidad está sucediendo que lo mandan en meses. Y bueno, y la policía remite el informe policial y teniendo esta información, la fiscalía lo que hace es recién apertura o puede archivar también el caso o puede hasta acusar directamente, ¿no? En ese interín de la apertura realiza pericias, las declaraciones, inspección fiscales y pericias como las de post facto. Con esta información ya la fiscalía formaliza o también puede ahí decir acusar directamente. Y ahí recién llega a un juzgado penal, ¿no? Anteriormente era un juzgado civil. Y ahí llega un juzgado penal y pues ahí se hace ya lo que es el tema del juicio oral y se lleva posteriormente la sentencia. Bueno, espero haya sido de su agrado la exposición y nada, si hay alguna pregunta me la hacen llegar y eso sería todo por mi parte, Piero.